el momento de acudir a la palabra de Dios y poder aprender en la Sagrada Escritura que Dios nos dio para nosotros poder ser edificados. Damos gracias a Dios por el privilegio que se nos da de poder exponer la palabra de Dios, poder nos enseñe, nos oriente de acuerdo a la condición o necesidad de cada uno tenemos. Quisiera, hermanos, para los que andan su Biblia, vayamos a la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo. Y vamos a leer esa segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 2, en el verso 15. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Cuando usted la tenga, dice amén, para que juntos leamos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. A la letra dice de la siguiente manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Amén. Tome su lugar, querido hermano. En esta preciosa tarde vamos a hablar sobre una temática bastante, para algunos controversial, para otros esencial, y yo considero que para los cristianos indispensable. Porque en esta tarde vamos a hablar respecto a la palabra de Dios, referente a la lectura eficaz de la Biblia, enfocado en lo que es la exégesis como la clave para interpretar la palabra de Dios. En una ocasión, un profesor de la universidad levantó 3 libros y dijo: estos 3 libros son los más importantes que puedan existir. Y dijo: este y este son los 3 importantes que pueden existir. Se levantó un muchacho que era cristiano, estudiante del profesor, y le dijo que él no estaba de acuerdo con lo que él había dicho, que por qué no había puesto la Biblia como libro más importante de los que pueden existir. Entonces el profesor le respondió y le dijo: puse este libro porque no puedo poner la Biblia como un libro humano, común y corriente, porque estuviera rebajando la palabra de Dios en comparación con un libro humano. Entonces la Biblia que usted carga, querido hermano, no es un libro humano, es un libro divino. Y como tal, siendo un libro divino, se debe de interpretar no humanamente, sino espiritualmente. Primeramente tenemos nosotros la revelación en toda la Escritura. Después tenemos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios que ha sido revelada, y después el cristiano tiene la transformación por medio de la palabra de Dios. Son 3 reglas que menciona la hermenéutica o la correcta interpretación de la palabra de Dios. El propósito en esta tarde es explicar que la exégesis, ¿verdad?, tiene su importancia y cómo nos ayuda a entender, a interpretar muy bien la palabra y de una manera correcta, como siendo la palabra de Dios. Ya hemos leído, ¿verdad?, del versículo clave en la segunda carta a Timoteo 2:15. Acá la pregunta entraríamos en contexto interrogando esta palabra en sí.
¿Qué es la exégesis? Prácticamente la exégesis es la síntesis o el análisis crítico que una persona debe hacer para estudiar la palabra de Dios. Y cuando se hace de manera crítica, se hace de manera sistematizada, es decir, en una síntesis, para que usted pueda leer el texto bíblico en contexto. No podemos hacer una exégesis o comprender su significado original de un texto sacándolo del contexto, porque dice también la hermenéutica que un texto sin contexto es un pretexto, y así se forman los dogmas religiosos y ahí nacen los evangelios según San Yo, porque agarro un texto y lo acoplo a mi condición o necesidad. Pero vamos a aplicarlo con respecto a lo que dice o cuál es la intención del autor, inspirado en un contexto, ¿verdad?, histórico y cultural. Entonces, prácticamente, mis hermanos, la exégesis en un sentido de lenguaje, por decirlo entendible, la exégesis viene siendo el desmembramiento para traer el conocimiento que está oculto, traerlo a la luz. Acá hay algo bien importante, y es que a veces las aguas están muy claras y a veces hay personas que tratan de profundizar tanto que algo que se tiene tan claro referente a la palabra de Dios es un significado simple y entendible. Y a veces lo que se hace es enlodar esa agua y se vuelve algo como oscuro. Pero acá la idea es que nosotros, al entender sobre la exégesis, es sacarle el significado de lo que es en sí la cita bíblica o lo que leemos. Entonces la exégesis es sacarle el significado. Y aquí habría que hacer un contraste o referente a la diferencia entre exégesis y lo que se antepone a la exégesis, que en este caso viene siendo la eisegesis, que sería lo contrario a la exégesis. Si nosotros con la exégesis sacamos un conocimiento para nutrirnos de la palabra de Dios, la eisegesis lo contrario es meter las ideas que usted y yo tengamos a la palabra de Dios, y hay que ser muy cuidadoso cuando nosotros damos argumentos subjetivos o personales y se lo aplicamos a la palabra de Dios. Entonces la exégesis saca a usted el significado, la eisegesis usted le da la idea a ese texto. Y para ello nosotros debemos, ¿verdad?, de entender cierta herramienta para la correcta exégesis. No es que cualquier persona, digamos, aquí hay un asunto bien interesante. El que no estudia justifica su ignorancia con lo espiritual, porque no quiere estudiar, y todo el cristiano debe estar obligado a profundizar en la Escritura. Y no es necesario que usted y yo seamos un erudito de la Biblia para hacer exégesis, para sacarle significado. Vienen aquí algunos hermanos que no les gusta estudiar la Biblia y le dicen al que estudia: la mucha letra mata. Y eso nada tiene que ver. Eso estaba refiriéndose Pablo hacia la ley. Yo creo que Dios quiere personas preparadas para su reino. Y en este caso nosotros debemos de entender, en segundo lugar, las herramientas para una correcta exégesis. Y hay un contexto literario, un contexto histórico y un contexto cultural. Y el uso de los comentarios y estudios bíblicos confiables. Que de repente dice el hermano: es que mire, hermano, cuando yo leo la Biblia, ¿han escuchado usted la expresión? No se me queda nada, no la entiendo. Yo la leo y nada se me queda. ¿Y por qué será? Hay una anécdota de un brujo
que le dice a un cristiano vendedor de Biblia. Llega el brujo ante el cristiano y le dice: toma la punta de esta cruz y yo te voy a adivinar todo el futuro. Yo te voy a decir en qué va a deparar tu vida. Y aquel hombre cristiano le dijo: ¿y cómo me vas a adivinar? ¿Cómo sabes esas cosas? Es que yo he leído libros de esotería, de macumbería, de brujería, de magia blanca, de magia negra, de magia azul, de magia verde, de todos los colores. Pero el cristiano le preguntó al brujo y le dijo: ¿y tú sabes tú mismo dónde vas a ir en el futuro o dónde vas a estar en el futuro? El brujo le dijo que no sabía y que no le podía decir eso. Entonces el cristiano le dijo, el vendedor de Biblia le respondió y le dijo: yo sí te puedo decir dónde vas a ir. Yo he estudiado 66 libros de la Biblia y a mí me dice que si seguís en brujería vas a ir de cabeza al infierno y ese va a ser tu futuro. La importancia de ir a la Biblia pero con una correcta interpretación. Usted debe de enamorarse de la palabra de Dios. Le presentaron a una muchacha un libro. Te presto este libro, le dijo la amiga. Era una novela, el libro. La muchacha lo agarró, lo fue a engavetar, no lo leyó. De repente se vuelve a topar con la amiga y le dice: ¿ya leíste el libro? No, no lo he leído ni lo he tocado. Le quiero presentar al autor de ese libro. Cuando la muchacha vio que era un muchacho elegante, guapo, inteligente, se enamoró del muchacho. Y automáticamente la muchacha, una vez que le presentaron al muchacho y se despidió, se fue para su casa corriendo a buscar el libro y lo empezó a besar y a besar. Y así muchos cristianos necesitan primeramente conocer a Jesús para amar su palabra. Si usted no ha conocido a Cristo, no puede ir a su palabra. Si usted no conoce al autor de la palabra, usted no puede saciarse y deleitarse en su palabra. ¿Por qué es importante la exégesis o saber el significado? Nos protege de malo entendido y de herejías. Un ejemplo de ello sería Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos y agarramos muchas veces este texto y lo contextualizamos de que usted puede hacerlo todo. Y decía alguien por ahí: vaya, intente a volar un avión a ver si puede. Entonces hay que poner las cosas muy interpretativamente y en su contexto. Lo que resalta esta intención divina es que nos ayuda a escuchar lo que Dios quiso comunicar y lo que queremos escuchar. Nos facilita una aplicación correcta de la palabra de Dios. Después de que nosotros leemos un texto correctamente, podemos aplicarlo a nuestra vida de la manera correcta, de una forma precisa y de una forma muy eficaz para poder recibir esa transformación. Tenemos un ejemplo práctico muy conocido acerca de una exégesis y un texto bastante particular es Juan 3:16. Todos lo conocemos, lo usamos en evangelismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Sabemos el contexto, entonces un contexto literario ahí lo que se encuentra es una conversación entre Jesús y Nicodemo. El contexto histórico es que Nicodemo era un fariseo, maestro de la ley, y Jesús le introduce lo que es el concepto de la salvación por medio de la fe.
Y ahí hay una particularidad de que usted debe entender. El texto dice, porque de tal manera amó. La palabra en pasado del verbo amar es amó. Amó al mundo. Y esa palabra, por ejemplo, si usted empieza a sacarle el significado al texto, usted va a preguntarse cosas como, ¿cómo Dios amó al mundo? ¿Por qué Dios amó al mundo? ¿Y para qué Dios amó al mundo? La palabra que se encuentra de amor en Juan 3:16 es en los originales de amor, pero el que se refiere a amor ágape, que se está refiriendo a un amor incondicional, que al Dios Todopoderoso Padre no le importó entregar a su Hijo como ofrenda para perdón de pecados y expiación, limpieza y purificación de nuestra vida. Y este pasaje no solamente es un mensaje de amor universal, sino un mensaje para recibir la salvación personal, es una invitación. Cuando entramos nosotros a malinterpretar la Biblia, distorsionamos los contextos bíblicos. Y la lectura eficaz de la Biblia consiste en que usted no solamente sea un lector, sino de que usted y yo seamos un interpretador eficaz de la Biblia para poder aplicar su palabra. ¿Qué quiere decir, querido hermano? Que nosotros debemos de pasar de lectores a interpretadores y exégetas, o hacer exégesis de la palabra de Dios. Por ejemplo, poníamos el pasaje mal interpretado como Filipenses 4:13, que se usa como para realizar metas personales. Algunos publican en sus redes sociales una foto de deporte, de natación, de béisbol, de cualquier deporte que sea, y le ponen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, es su gusto, pero la interpretación correcta es que Pablo había enfrentado todo tipo de circunstancia en su vida. Y una particularidad de Pablo es que dijo, he sabido vivir en abundancia y he sabido vivir en escasez. Así que no importa, Dios le dio la fortaleza, y la fortaleza que se recibe de Cristo. Y es un llamado a la dependencia de Dios, no importa la condición y situación que usted esté pasando, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Hay que contextualizar las cosas. Mateo, el Evangelio según Mateo 7:1, hay un texto, vamos a tomar en cuenta pasajes mal interpretados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se lo aplicamos al hermano, a la hermana, al amigo que murmura o critica o juzga o genera un juicio, y le aplicamos y le acomodamos el texto. No juzguéis para que no seáis juzgados. La malinterpretación común es que se utiliza entonces como para evitar cualquier tipo de crítica o alguna corrección, sugiriendo, ¿verdad?, que no debemos señalar el pecado de otros. Pero la interpretación correcta de Jesús es que no se prohíbe el juicio, sino el juicio hipócrita. En los versículos de lo que es el 7, del 3 al 5, se enfatiza la necesidad de examinarse a uno mismo antes de corregir a los demás y antes de generar un juicio apresurado. Tenemos, por ejemplo, Jeremías 29:11. No sé si lo tienen y lo leemos, que dice de la siguiente manera: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ah, qué bonito, decimos el texto, fuera de contexto.
Dios tiene grandes planes para mi vida, no voy a pasar calamidad, voy a estar próspero y en abundancia. Eso es el evangelio de la prosperidad. Y éxito inmediato, mala interpretación. La interpretación correcta de este versículo fue dirigida específicamente para el pueblo de Israel en el exilio de Babilonia. Por eso es la importancia de la interpretación literaria, histórica y cultural, para que no saquemos de contexto los textos. Y Dios le está asegurando que Dios tenía un plan para el pueblo de Israel a largo plazo, para poder restaurarlo de la calamidad que ellos tenían. Ahora, ¿cuál sería la aplicación para los creyentes o para nosotros en estos tiempos contemporáneos, en este tiempo? Es que Dios tiene el control de nuestra vida, pero no es una garantía de prosperidad material. Aquí viene uno bueno, que lo usan las madres, y vamos a ver cómo estamos ahí. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, hermano, hermana, instruya a su niño para que cuando sea grande no se aparte de los caminos del Señor. ¿Y quién le asegura a usted que alguien que crezca no se ha apartado y no se ha muerto fuera del Señor y fue instruido en el camino del Señor? Que sí hay casos que sí se instruye y se mantiene. Se interpreta como una promesa absoluta que si los padres crían a sus hijos correctamente, siempre seguirán el camino de Dios. La interpretación correcta es que este es un principio general de sabiduría, no una promesa inquebrantable. Los hijos de hoy en día también tienen libre albedrío y decisión propia para así seguir o no seguir. Pueden tomar decisiones equivocadas aunque usted haya instruido a su hijo. ¿Cuántos hijos de pastores terminaron mal? Gloria a Dios por los que están bien y por los hijos que han sido instruidos y han solidificado la fe que un día le pusieron sus padres, esa correcta plantación de esa semilla. En una ocasión decía un pastor, le hacía la pregunta a alguien, ¿Y tú naciste en el Evangelio? Sí, le dice, yo desde niño me he criado en la iglesia, yo nací, mis padres fueron pastores, yo nací en el Evangelio. Ah, qué raro, le dice, porque yo nací en la camilla de un hospital. El hecho de que alguien haya sido criado en contexto cristiano no indica que tenga decisiones equivocadas, no le asegura que sea algo inquebrantable. Evangelio según Mateo 18:20. Mire qué bonito. Hoy vino la lluvia, hoy no toda la congregación acudió al culto, y vengo yo y les digo, hermanos, no se aflijan. No importa que toda la iglesia no haya venido al culto. La promesa es que donde 2 o 3 estén congregados, ahí está Él. Aleluya, glorifiquemos a Dios, porque 2 o 3 están congregados, ahí está Él. Equivocado, mala interpretación. ¿Y qué pasa si usted está sola orando en su casa, o el hermano Pedro con la hermana Karina? ¿No está Dios con ellos? Un atributo de Dios es que es omnipresente, Él está en todos lados. Y no hay excepción de si hay mucho o hay poco, Dios es omnipresente. La correcta interpretación de Mateo 18:20 en su contexto es acerca de un asunto disciplinario en la iglesia y cómo manejarse conflictos. La correcta interpretación es que yo tengo un conflicto con el hermano justo, entonces el pastor busca unos testigos, desde la antigüedad se buscaban testigos para poder, solucionar o manejar ese conflicto. Que Dios respalda las decisiones de la iglesia cuando se hacen en su nombre, pero no implica que Dios solo esté presente cuando hay un grupo abundante o una masa.
Entonces, más que todo en un asunto disciplinario. Evangelio según Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Bueno, esta interpretación para promover la teología de la prosperidad. Muchos de la teología de la prosperidad han agarrado este texto y lo sacan de contexto para decirle y manipular a la congregación y decirle: cuanto usted dé más Dios lo va a bendecir. Cada vez que usted dé más, hermano, traiga todo de su casa, de su vehículo, y Dios más lo va a bendecir. Haga un voto y Dios lo va a bendecir. El contexto se refiere que nosotros debemos dar con generosidad y bien con gracia, no solamente financieramente, porque sí se solicita la ofrenda, los diezmos, pero una fórmula para obtener riqueza no es que entre más usted dé, más Dios lo va a bendecir. Ese es un error que se ha malinterpretado y lo ha agarrado la teología de la prosperidad para sacarle el dinero a la gente. Por eso es importante que usted y yo entendamos el texto en el contexto. Éxodo 21, 23, 25. Dijo la hermana Noemí: alguien le pagó mal, le hizo mal. No, yo lo siento, yo me voy a vengar, ojo por ojo y diente por diente. Me dio una, yo le doy dos. Y algunas personas lo usan como expresión, es que ojo por ojo y ojo por ojo, diente por diente. Y justifican una venganza para su prójimo. Y agarran este texto fuera de contexto y justifican su venganza, cuando Dios debería de pelear nuestras batallas. La interpretación correcta acá en este pasaje es que este texto pertenece a la ley mosaica y establece un principio de justicia proporcional. No es un permiso para nosotros tomar revancha y venganza personal en contra de alguien. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña a resistir el mal y a pagar con un bien un mal que nos han hecho. Evangelio según Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Igual se utiliza como una promesa de riqueza y salud para todos los creyentes. Pero seamos honestos, hermanos. ¿Quién es el que no quiere estar bien económicamente, materialmente, físicamente, saludablemente? Yo creo que nadie, dijo alguien por ahí, quiere estar en una situación paupérrima, porque todos queremos estar bien. Pero la interpretación correcta es que es un saludo personal de Juan a Gallo. No un gallo que canta, sino ese era el nombre que él tenía. Y voy a hacer un paréntesis ahorita que leímos ese nombre de Gallo. Y es que hay un texto que dice, cuando Pedro iba a negar a Jesús, antes de que el gallo cante, iba a negarlo. Y nosotros hemos escuchado un gallo que canta cucurucú y ya negó a Jesús. Pero como habían vigilias, en ese entonces, en cada vigilia, un asignado de los de Roma agarraba el instrumento que se llamaba gallo y lo tocaba cada vigilia. Entonces ahí la correcta interpretación histórica no es que un gallo cantaba de los que hacemos en sopa, sino de que era una herramienta para comunicar el cambio, la transición de esa vigilia. Otro, ¿verdad? Entonces, deseando un bienestar, se le desea un bienestar, una declaración doctrinal sobre la prosperidad física o financiera. En Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo. ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos a evangelismo? Sí, ¿verdad? Se utiliza en evangelismo como que si Jesús estuviera llamando al corazón del incrédulo para salvación. Pero este pasaje está dirigido a la iglesia de la Odisea y es un llamado para los creyentes poder restaurar su comunión con Cristo. Nos damos cuenta en el contexto, es un llamado a la iglesia de la Odisea para que ellos restauren la comunión de ellos con Cristo. Y aquí viene un bonito, Romanos 8:28, ¿quién se lo sabe? Pablo escribiendo a los romanos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que... Entonces venimos y se lo aplicamos hasta el impío a veces. Mire, todo lo que le pase a usted, sea bueno, sea malo, es para bien. ¿Y quién le asegura a usted que esa persona ama a Dios? Yo creo que ustedes aman a Dios porque a pesar de la lluvia están aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero en la interpretación ideal y correcta se le aplica incorrectamente para decir que todo lo que sucede, bueno o malo, es siempre positivo para cualquier persona. Pero este texto aplica que todo obra para bien para el que ama a Dios, no para cualquier persona, es para que el que ama a Dios. Pasemos de las malas interpretaciones y correctas interpretaciones de textos bíblicos y vayámonos más a fondo. Ya no nos vayamos a los textos. Vamos a hacer una transición a otro asunto. Si yo le pregunto, querido hermano, toda la Biblia, toda la Escritura es doctrina, ¿usted qué me responde? ¿Sí o no? ¿Es doctrina o no? ¿Qué dice usted? Doctrina es sinónimo de enseñanza. Doctrina igual a enseñanza. ¿Ah? Yo puedo decirle, querido hermano, que desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es doctrina. Ahora, vamos a hacer una derivación de esa doctrina. Existe la doctrina fundamental, la doctrina general, existen las ordenanzas y están las señales. Las señales y las ordenanzas descansan sobre la doctrina. Doctrinas generales descansan sobre las doctrinas fundamentales. Un ejemplo de una doctrina fundamental y poder interpretar muy bien la Escritura es una doctrina fundamental, es que Cristo es Dios. Por eso es que los testigos de Jehová automáticamente están perdidos, porque ellos niegan que la deidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo no es Dios, niegan la deidad de Cristo, automáticamente están fuera de contexto y de la interpretación iluminada del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios. Entonces, cada vez que usted va a la Escritura puede encontrar la doctrina, la enseñanza. Y yo siempre digo, aunque usted esté leyendo desde Génesis a Apocalipsis, cualquier libro que usted lea, si usted no encuentra a Cristo, preocúpese, porque entonces que Dios le dé una interpretación ideal, porque usted debe de encontrar a Cristo en manera simbólica, como sea usted encuentra a Cristo en toda la Biblia. Le dicen a Moisés, golpea la peña. Cristo es la roca. Moisés pide y se le da el maná, el pan. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Me llama la atención un pasaje bíblico respecto
creo que lo mencionaba la otra vez, respecto a Balaán. Balaán golpeó su asna 3 veces y el número 3 tiene cierta representación simbólica. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos ver en el bautismo de Jesucristo la voz de Dios hablando al Hijo, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Lo interesante es que también Cristo estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Pero nosotros debemos tomar muy en cuenta estas cuestiones. Y para transicionar a lo que le mencionaba, querido hermano, de algunas malas interpretaciones, que ya nosotros no agarramos ni los textos. Entonces, cuando agarramos la escritura, nosotros debemos saber muy bien qué estamos expresando y diciendo. Y hemos escuchado la frase: Dios no te da más de lo que tú puedes soportar. Muchas personas creen que la Biblia dice eso para alentarlo en tiempos difíciles, de que Dios te va a dar una prueba que vos podás aguantar, de que usted pueda soportar. Pero realmente eso ni existe en la Escritura, y para tener cierta iluminación o cierto contexto, ese concepto no aparece. Lo más cercano lo podemos encontrar en la carta que escribe Pablo, en la primera carta a los Corintios 10:13, en el cual Dios, ¿verdad?, que siempre Él provee una salida, pero no implica que nosotros estemos exentos a enfrentar pruebas que nos superen a nosotros. Más bien pueden las pruebas hacernos más dependientes de Dios, según Corintios, ¿verdad?, 1, 8 y 9. Estaba en el trabajo y se me acercó alguien y me dice: mire, es como la Biblia, estábamos hablando ahí, y me dice, es como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde dice eso? No existe. Ese es un dicho que se atribuye erróneamente a la Biblia, como que si fuera un mandato divino: ayúdate, hermano Edwin, que yo te ayudaré, poné de tu parte que yo te voy a ayudar. Eso no existe. Esa frase viene de raíces literarias griegas, se origina y fue popularizada por un señor llamado Benjamin Franklin. La Biblia enseña que podemos depender de Dios y no en nuestra propia fuerza. Salmos 121:2 contextualiza eso, y Proverbios 3:5 al 6. Hay otra cuestión de que se dice de que Lucifer o Satanás era músico en el cielo. Algunos creen que Satanás fue el líder de la adoración en el cielo, y lo hemos, incluso se ha dicho y se ha escuchado, basándose en interpretaciones de Ezequiel 28:13 y Isaías 14:11. Realmente estos pasajes simbolizan una caída de un rey humano, por cierto, que posiblemente llamado Tiro de Babilonia, de Tiro, perdón, o Babilonia. Claro que se pueden hallar referencias indirectas aplicadas a Satanás. Eso se encuentra. Hay referencias indirectas aplicadas a Satanás. Pero no hay evidencia bíblica de que Lucifer fuera músico. Hay otros que expresan y dicen que cuando uno muere se convierte en un ángel. Muchos creen que los seres humanos se transforman en ángeles después de la muerte. Pero la Biblia claramente dice y distingue acerca de la diferencia entre los seres humanos y los ángeles, que los creyentes reciben un cuerpo glorificado, pero que no se convierten en ángeles. Ahí podemos ver
Primera de Corintios 15, 42 al 44 y Hebreos 2, 5 al 9. Ahí se puede encontrar esa referencia. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta el dinero? A mí me gusta. A todos nos gusta el dinero. ¿Y quién no quiere andar dinero? El dinero es importante e indispensable. Ahora le hago otra pregunta. ¿El dinero da felicidad? ¿Qué dicen, hermano? La pastora dice que sí. ¿Qué dice usted, hermano Pedro? ¿Da felicidad? Hermano Noemí, ¿el dinero da felicidad? Edwin dice que sí. ¿Ah? ¿Qué dice, hermano? ¿Da felicidad el dinero? ¿Ah? ¿Es momentáneo? Pues fíjate que yo le voy a decir que el dinero sí da felicidad. Mire, pase usted con la barriga rugiendo como león, mal vestido, sin qué comer, sin saber de qué va a subsistir. Miren un restaurante, algunas personas pudientes y comiendo bien, y usted deseando estar ahí. No va a querer andar bien oloroso, bien perfumado, bien vestido, bien comido. Barriga llena, corazón alegre, dice el dicho. Y si usted tiene su corazón alegre, entonces el rostro le va a hermosear, porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso que hay gente muy amargada porque no ha comido o saber qué mal le anda. Y ¿no ha notado usted que cuando uno anda hambre se pone como enojado? ¿Verdad, hermano Pedro? Entonces ya cuando come ya está feliz, contento. Pero mire, el dinero es la raíz de todos los males, dicen algunas personas. Ese dicho proviene de la mala cita en la primera carta a Timoteo 6:10. Pero realmente la correcta interpretación es que la raíz de todos los males no dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero. Entonces usted puede tener dinero, no le tenga amor al dinero. Tenga dinero, si Dios lo bendice, gloria a Dios, es de bendición. El asunto está donde se le pone amor al dinero, porque ya nos convertimos muchas veces en idólatras y se convierte como un dios. No es el dinero entonces, sino el apego desordenado al dinero que nos lleva al pecado mismo. 3 reyes magos visitaron a Jesús. Se asumen que 3 reyes visitaron, le dieron regalo, pero Mateo 2, 1 al 12 no especifica el número de sabios o magos, ni que fueran reyes. Solo dice que venían del oriente. Aquí se pone mejor todavía. La gente que interpreta, pues nosotros, gloria a Dios, que tenemos la iluminación de Dios por medio de su palabra, el famoso purgatorio, como un lugar intermedio para purificar el alma antes de entrar al cielo, en algunas transiciones o en algunas tradiciones religiosas. Pero realmente no hay evidencia bíblica que sustente o justifique lo que es este lugar que en este caso los supuestos católicos mencionan. Levante la mano, ¿cuántos católicos hay aquí? ¿Cuántos católicos hay aquí? ¿Usted es católico, hermano Justo? La palabra católico se traduce como universal y el Evangelio de Cristo es universal. Pero como ciertas tradiciones religiosas han acuñado esa palabra y se han apropiado de la palabra, se han hecho dueños de la palabra, la han tomado para sí.
Y en este caso, ¿verdad?, la Biblia enseña que después de la muerte los creyentes están con el Señor, 2 Corintios 5:8, y que nuestra salvación es por gracia y no por medios adicionales, de que a una persona le estén haciendo, digamos, ritos o oraciones para poderlo sacar de ese lugar. Eso no existe. La Virgen María nunca pecó. Algunas tradiciones enseñan sobre la Inmaculada Concepción de María, afirmando que nunca cometió pecado. Pero ¿qué dice la Biblia referente a la humanidad? No negamos que la Virgen María fue el instrumento que Dios usó para traer al Mesías, a Jesucristo, para la expiación y la misión de salvación y obra redentora para la humanidad. ¿Alguien se sabe Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Que todos hemos sido pecadores y por tanto hemos sido destituidos. Literalmente la Biblia dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra redentora es nuestro Señor Jesucristo, y todos hemos sido pecadores. Entonces, decir también acerca de esta Inmaculada Concepción, o de decir que ella nunca pecó, pues todos hemos pecado, y es por medio de Jesucristo que el ser humano alcanza la salvación. La Iglesia de Dios tiene un orden jerárquico. La Asamblea de Dios tiene un orden jerárquico. La Iglesia Católica tiene un sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Significa único puente. Y ellos creen que el Papa es el único puente para acceder a Cristo. Mala interpretación. Hay otro asunto de respecto a lo que ya esto va más allá, pues, porque bautizar a los muertos, primera carta a los Corintios 15:29 sugiere que Pablo apoya esta práctica. Ese es un error, pero es un versículo complicado, pero no respalda el bautismo vicario o lo que se mencionó anteriormente. Pablo podría estar refiriéndose a una práctica cultural que él no necesariamente aprueba. Y la Biblia aprueba que nuestra salvación es personal. Otra expresión que dice que los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Muchos determinan que el ser humano va de acuerdo a sus obras en persona, pero la Biblia enseña, ¿verdad?, según Efesios 2:8, que el cielo es un regalo para quienes aceptan a Jesucristo por medio de Él como Salvador. Y la Biblia enseña pues que la salvación no depende de obras acá en la tierra. Por muy obrero o por muy justo que sea un ser humano y muchas obras buenas que haga, no asegura su salvación. La Biblia relata y dice que arrepentíos y convertíos para perdón de vuestros pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. El arrepentimiento viene por medio de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Voy a concluir, queridos hermanos, con lo siguiente. Había un maestro que mandó a su alumno
y le dijo a su alumno: ve a llenarme esta canasta de agua al río. Y se fue el muchacho al río y con la canasta empezó a llenar, pero el agua se le salía porque era una canasta. Llegó ante el maestro y aquí está la canasta, y el maestro le dice: ¿qué aprendiste de esto? No aprendí nada, bueno, aprendí que el agua se cayó. Vete de nuevo a llenar la canasta. Se fue de nuevo, regresó el muchacho con la canasta sin agua porque se salía el agua. ¿Qué aprendiste al ir a llenar la canasta de agua? Aprendí que cuando vengo en el camino me lleno de polvo y vengo sin agua. Vete de nuevo, no has aprendido nada. Un sinnúmero de veces estuvo yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. La última vez que llegó el muchacho ante el maestro: ¿qué aprendiste al ir a llenar la canasta al río? Se cansó y dijo: pues el agua pasa de paso, aquí está la canasta. Mira muy bien y aprende. No trajiste nada de agua, pero ya te fijaste en la canasta, cómo está de limpia, de tanta agua que vos fuiste a llenar al río. La canasta estaba sucia y ahora mira qué limpia está esa canasta. De igual forma, hermanos, la moraleja o el mensaje es que por muchas veces que usted, por mucho que lea la palabra de Dios y a veces quizás no entienda lo que lee, siga leyendo, siga pidiéndole a Dios iluminación, porque de una u otra forma la palabra de Dios limpia su corazón, la palabra de Dios llega a su mente, y algo tiene que quedarse de la palabra de Dios, por lo menos limpiar nuestra vida. Amén. Pero siempre y cuando le pidamos a Dios iluminación para poder interpretar su palabra. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esperamos en Dios poder ser mejores en su obra conforme a la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a no cometer errores, ¿verdad?, interpretativos de la palabra de Dios. Que podamos ser personas críticas y exégetas de la palabra de Dios, que le podamos sacar un buen significado a la palabra de Dios para nosotros poder ser fieles intérpretes de la palabra de Dios. Un versículo de cierre sería Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los sencillos. Y aquí pues les dejo la invitación para poder profundizar más en la palabra de Dios y a tener un continuo estudio de la palabra de Dios, buscando las herramientas necesarias para poder interpretar de una mejor forma la palabra de Dios y ser nosotros disertadores exactos de la palabra de Dios. Porque como predicadores tenemos la demanda de poder transmitir una palabra de manera correcta o bien interpretada. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejo en este lugar acá a nuestro pastor.